Pues hermanos, estamos empezando la tercera clase del curso de soteriología. Vamos a empezar con una oración. De pie todos, por favor. Padre, gracias te damos por este tiempo para aprender de tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones recibidas cada día desde que te conocemos. Y abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos alimente con tu palabra, Señor, en nuestros espíritus. Y así seamos edificados en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digan fuerte que no escuché. Amén. Muy bien. Ok, entonces hemos pasado la lista y ahora estamos empezando la clase. Ok. Tomen asiento. Muy bien. Al empezar la clase, quiero recordarles primero a todos que tengan su hojita del sistema de estudio bíblico. Deben todos tener, recortarla y pegarla en la contratapa de sus Biblias, en la parte interna, la última hoja de sus Biblias, porque es el sistema que vamos a utilizar. Traigan siempre sus colores, su Biblia, su cuaderno de enseñanzas de la escuela o de la escuela de discípulos. Es muy importante que tengan un cuaderno para esto, no otros cuadernos todo junto, sino que su cuaderno especial para los martes de la escuela de discípulos. Muy bien, hemos empezado entonces en el curso hablando primero acerca del origen de la salvación y la creación acerca del mundo espiritual. Hemos visto la suficiencia de Dios y luego hemos empezado a ver los ángeles. Antes de continuar, dije que íbamos a empezar siempre absolviendo las preguntas que se hubieran hecho en la clase. Hay dos preguntas de la clase anterior que vamos a resolverlas ahora. Primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre la Vulgata y la Biblia de Jerusalén? Aunque no es lo que es parte del curso, pasamos a decirle. La Vulgata fue la Biblia escrita por San Jerónimo en el siglo IV, en el año 400, en el año 500, entre cuarto y siglo V de la era cristiana. Fue la primera traducción del griego al latín, que era el idioma que se hablaba en Occidente, en el Imperio Romano de Occidente. En el Imperio Romano de Oriente se hablaba el griego y era el idioma más culto y más común. Mientras que en Occidente, en Oriente era así, mientras que en Occidente se hablaba el latín y era el idioma popular que todos hablaban en todos los pueblos, como hoy en día lo es el inglés. Y diríamos que el griego era como el francés, que es el idioma clásico, que hoy en día solamente en el mundo académico o en el mundo diplomático, quiero decir, se habla. Y lo que todo el mundo comercial, culturalmente habla es el inglés, ¿no? En todas partes del mundo. Entonces, es exactamente lo mismo que sucedía en esa época. Entonces, el idioma culto era el griego, el idioma popular era el romano, que era el idioma del imperio. Muy bien, entonces, la Biblia por eso fue traducida del hebreo al griego en Alejandría. Y de allí se tradujo, en el siglo IV, San Jerónimo lo tradujo al latín para que pueda popularizarse y leerse y entenderse en Occidente. Entonces estamos hablando de más o menos alrededor del siglo IV-V. Muy bien. Segunda pregunta, ¿por qué Jesús utilizaba la traducción de la Biblia en griego y no en hebreo, siendo él judío? Bueno, él era judío y el idioma de los judíos es el hebreo, pero en la época de Jesús los judíos en Israel ya no hablaban hebreo, hablaban arameo. Jesús hablaba arameo, todo lo que él habló y predicó y enseñó era en arameo. Los judíos hablaban en arameo, no en hebreo, porque el hebreo resultaba siendo el idioma litúrgico, el idioma que se utilizaba para el culto, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, en la iglesia romana, el idioma del culto, ¿cuál es? El latín. Nadie lo conoce el latín, ¿no? Pero es el idioma del culto. Así quedó reducido el hebreo. ¿Por qué? Por la influencia de la helenización primero que hubo unos 300 años antes de la época de Jesús, y entonces hubo mucha influencia de la cultura helenista o griega alrededor de Israel.
y entonces por eso es que dejaron, poco a poco fueron abandonando su propio idioma hebreo y empezando a usar más una lengua local, que era el arameo, el que se popularizó. Entonces, por eso Jesús habló en arameo. Pero, ¿por qué la Biblia? En la Biblia encontramos las citas bíblicas que Jesús dio en griego y no en arameo. Porque los judíos tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento, estoy hablando los judíos antes de la era cristiana, ¿no? Antes de Cristo. Entonces habían traducido la Torá, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, aún no había Nuevo Testamento. La Torá, todo el Antiguo Testamento, lo habían traducido del hebreo al griego porque servía para todos los judíos que estaban en la diáspora, es decir, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Eran más los judíos que vivían fuera de Israel que los que vivían en Israel, principalmente en Alejandría, que en esa época era la ciudad más cosmopolita de esa parte del mundo, ¿no? Entonces, era como Nueva York hoy en día, algo así, ¿no? Y entonces, en Nueva York, supongamos ahora, en Nueva York, ¿qué idioma se habla? Muy bien, se hablan todos los idiomas. Si usted va a Nueva York, usted habla castellano muy bien con mucha gente, pero el idioma que popularmente está allí establecido, formal, es el inglés, ¿no? Porque es el país de Estados Unidos, y en Estados Unidos el idioma oficial es el inglés, ¿no? Pero también se hablan otras lenguas, todos los países, ¿no? Estados Unidos es multicultural y Alejandría era así, exactamente igual. Estoy haciendo una comparación para que podamos entender en nuestra época, con situaciones de nuestra época, cosas que sucedieron hace 2000 años. Entonces, eso era lo que había. Entonces, los judíos eran una gran colonia en Alejandría. Y entonces, para ellos poder tener su culto en la sinagoga, en las sinagogas que habían allí, entonces ellos tradujeron la Torá, la ley, la Biblia del Antiguo Testamento, que era la de los judíos, lo tradujeron del hebreo al griego, porque la gente que vivía ahí hablaba griego. Y así es que se tuvo la Biblia del Antiguo Testamento, la Torá en griego, que se llama la Septuaginta. Entonces la Septuaginta viene de 70, la versión de los 70, porque fueron 70 ancianos los que tradujeron la Biblia, o sea, tradujeron el Antiguo Testamento. Pero si nos damos cuenta, la versión que se adoptó en Alejandría era la Septuaginta de 70 libros, ¿no? Entonces no era la que estaba en Israel, que era de menos libros. Entonces en Alejandría se aceptaron más libros que los que en Israel mismo se aceptaban como libros revelados. Y estos son los libros que componen la Septuaginta. De ahí que las Biblias católicas tienen 7 libros más en el Antiguo Testamento que las Biblias protestantes, porque los protestantes prefirieron tomar la lista en Israel del concilio de Jamnia. El concilio de Jamnia sucedió en el año 300 después de Cristo, ¿no? Ahora, ¿de dónde se traduce el hebreo al griego? En Alejandría. Antes de Cristo, no después de Cristo. No fueron los cristianos, fueron los judíos los que hicieron esto. Y cuando Jesús citaba las Escrituras según la versión de la Septuaginta. Eso quiere decir que en Israel también leían la Septuaginta, o sea, en griego, de la versión griega. Y entonces es por eso que la iglesia cristiana primitiva aceptó esa lista de libros sagrados, la Septuaginta, la que tenían los judíos en la diáspora, en Alejandría, fuera de Israel. Y por eso los cristianos la aceptaron. Porque si Jesús lo aceptó y usó esa versión, bueno, entonces podemos usarla también nosotros. Entonces quiere decir que para Él, que es el Señor y Él es Dios, si Él acepta esa lista y en esa lista hay más libros que los que están en Israel, la verdadera lista de libros sagrados es esa. Porque Jesús también los consideraba parte de los libros revelados, ¿no? Por eso es que se tuvo... Durante 1000 años, 1500 años, no hubo problemas con los libros revelados en la lista de la Septuaginta, o sea, los 72 libros que encontramos de la lista de la Septuaginta, o deuterocanónicos, como se llamó, deutero segundo tiempo, o después, o tardíamente, canónicos, lista o regla. Entonces es la lista tardía que se hizo de los libros sagrados fuera de Israel.
Esa es la lista de los deuterocanónicos. Muy bien, espero que hayan podido comprender la explicación. Y ahora sí continuamos con el curso. Entonces abramos nuestras Biblias ahora en Mateo capítulo 18, versículo 10. Versículo 10. Mateo 18, versículo 10. Ahora voy a pedir a todos que lo hayan encontrado, estén listos para leerlo. ¿No? Subrayen con morado porque es el color sobre divinidad y incluimos a los ángeles dentro de esta sección también. ¿Listos? Estamos ahora estudiando la sección de los ángeles. ¿No? En los ángeles ya hemos visto su naturaleza, luego hemos visto su actividad y su misión. Ahora estamos entrando a ver lo que es su custodia. ¿Listos? 1, 2, 3, lean. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿de a quiénes se está refiriendo Jesús con el término estos pequeños? A los niños. Está hablando acerca de los niños. Entonces, en el versículo 5 encontramos que dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de estas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Entonces, está hablando acerca de los niños. Y entonces dice aquí, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Entonces está diciendo que tengamos cuidado con respecto a los niños, que no los menospreciemos a los niños. Los niños son importantes. Y en nuestra iglesia teníamos un ministerio de niños, pero de un momento a otro tuvimos que suspenderlo y ahora esos niños que en esa época estaban siendo ministrados, ahora ya son adolescentes. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos mande más niños, ¿no? Y entonces y también que nos mande maestros de niños para que pueda ser restaurado el equipo de maestros de niños, que se encarguen de trabajar con los niños. Pero nuevamente aquí va. Ahora, fijémonos, no estamos hablando de los niños, sino de los ángeles, pero fijémonos en esto. Que los cuidemos de menospreciar a estos pequeños, a los niños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Nos está enseñando acerca de los ángeles que tienen los niños. Ahora, cuando uno crece, ¿deja de tener un ángel? No. No hay ningún versículo que diga que cuando uno es grande ya no tenemos ángeles. Más bien por el contrario, en Hebreos 1:14 dice que siguen siendo, cuando nosotros ya somos grandes, dice que siguen siendo ángeles ministradores nuestros. Entonces, los ángeles que nos han sido asignados a cada uno de nosotros, ¿no?, siguen ministrando y siguen cuidándonos hasta grandes. A estos son a la clase de ángeles que se llaman ángeles custodios. Ya habíamos visto en otra cita otro tipo o clase de ángeles, ¿no? ¿Cuáles son esos otros tipos que ya habíamos visto antes? ¿Recuerdan? Tronos, dominios, principados, potestades, ¿no? Entonces habíamos visto ya esos. Entonces a esta clase de ángel, diversas clases de ángeles, tronos, dominadores, potestades y ¿qué era el otro? Y principados. Ahora agregamos los ángeles custodios. Jesús no menciona aquí que sean custodios. Dice que estos ángeles ven, que estos ángeles de los niños ven continuamente el rostro del Padre en los cielos. Entonces encontramos que estos niños
les son asignados ángeles, ¿no? Entonces, la teología, los cristianos le han puesto el nombre a esos ángeles de ángeles custodios. Porque ¿para qué están? Para custodiar a las personas, para cuidarlos. Ya les conté la vez pasada cómo a mí me salvaba 2 veces de ser atropellado mi ángel de la guarda, ¿no? No sé si estás a este lado o a este lado, pero gracias, ¿no? Entonces, nuestros ángeles están con nosotros siempre, nos acompañan desde que hemos venido a este mundo hasta el momento de nuestra partida. Ellos son los que nos acompañan a nuestra partida a la casa del Padre Celestial. Pero están cuidándonos a nosotros, pero también ven el rostro del Padre en los cielos. Así que ellos están sube y baja. Un tiempo están con nosotros, pero también están delante del Señor, ¿no? En Apocalipsis encontramos que ellos son los que están presentando las oraciones de los santos. Entonces están subiendo y trayendo las oraciones nuestras. Cuando oramos al Señor, ellos llevan nuestras oraciones a la presencia del Señor, ¿no? Y cuando el Señor trae respuesta, también ellos traen la respuesta a nuestras vidas, ¿no? Porque la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Entonces, ¿a quiénes Dios usa para comunicar su mensaje, para comunicar algo a su pueblo? A los ángeles, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan de traernos una palabra, un mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Conocí a un pastor, un ministro, en el don ministerial de profeta, y él, mientras estaba ministrando en un seminario, de repente estaba predicando y él tenía visiones. Y entonces de repente veía un ángel que traía determinadas cosas. Y entonces era la manera como él recibía la palabra de ciencia acerca de qué personas estaban siendo sanadas y de qué enfermedades, porque él veía que traían los órganos de las personas sanadas. Él podía ver el órgano y entonces sabía qué cosa era. Bueno, yo no reconocería si me traen un órgano qué cosa es, porque no conozco nada de eso. Seguramente él sí conocía un poco de anatomía, ¿no? Porque él decía, me traen, bueno, un corazón todo el mundo lo conoce, ¿no? Como es un corazón. Él decía, traen un corazón, hay una persona que está siendo sanada. 2 corazones, hay 2 personas que están siendo sanadas de problemas del corazón. ¿Quiénes son? Levanten su mano los que han venido con este problema. Y entonces se paraban las personas, ¿no? Y esas personas en ese momento ellos estaban siendo tocados, sentían que su corazón estaba como quemándose o algo así y no sabían explicarse qué era. El Señor estaba ministrando sanidad en ese momento a las personas mientras Él predicaba. Yo nunca había visto a un ministro que recibiera palabra de sabiduría de ese modo. Era la primera vez, ¿no? Cuando yo recibo palabra de sabiduría ministrando a los enfermos, por lo general nunca viene un ángel para decirme o traerme algo, ¿no? Yo recibo simplemente en mi mente o en mi corazón, generalmente es por impresión que yo recibo, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y entonces lo digo y ahí es donde sucede lo que el Señor está anunciando, ¿no? Pero ese era el profeta Dufresne, que ahora ya está en la presencia del Señor. Él ministraba de ese modo, ¿no? Claro que él nos dijo que tampoco había sido muy común en su ministerio, y ya tenía varios decenios en el ministerio, y tampoco había sido muy común en él ver esta visitación de ángeles trayéndole órganos para poder saber a quienes estaba sanando el Señor de qué males. Él nos dijo que también era la primera ocasión o una de las pocas ocasiones que el Señor le había guiado a esto. Pero ahí vemos cómo funcionan los ángeles, ¿no? Eso es cuando están, como dice en Hebreos 1:14. Vamos un ratito allí y después volvemos otra vez al texto que estamos analizando en este momento. Entonces, separen Mateo 18:10 y vamos un ratito a Hebreos 1:14 para recordar lo que habíamos visto ya la semana anterior. Muy bien. Entonces dice la palabra aquí, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación, o sea, nosotros, ¿no? Entonces ellos están asistiéndonos, están ayudándonos, ¿no? Entonces cuando necesitamos ayuda debemos pedir
a nuestros ángeles para que nos puedan ayudar. Ellos están para eso, para poder ayudarnos. Ahora, ellos no están esperando que nosotros lo pidamos constantemente, esa es su labor, así que ellos lo hacen sin que nosotros lo sepamos muchas veces, ¿no? Entonces cuando dicen, uy, qué suerte que tuve, no, no tuviste suerte, fue tu ángel que te estuvo ayudando, ¿no? De parte del Señor, porque para eso han sido asignados como ángeles o como espíritus ministradores nuestros, o como dice mi versión, espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Volvamos entonces ahora al texto que estamos analizando en Mateo. Y una vez más veamos el versículo 18. ¿Qué versículo era? 10. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Muy bien. Ahora, sigamos con otra cita. Vamos a Lucas capítulo 16, verso 22. ¿Listos para leer? Lucas 16, verso 22. Recuerden que estamos hablando acerca de los ángeles, así que todos subrayenlo con morado. Verso 22. 1, 2, 3. Lean. Muy bien. Una vez más, lean el versículo 22, porque voy a hacerles una pregunta. 1, 2, 3. Muy bien, la pregunta es, ¿por quiénes fue llevado al seno de Abraham Lázaro? Es Lázaro a quien se está refiriendo, el pobre Lázaro. Jesús está contando una historia, no es Lázaro el que resucitó, ¿no? Este es un pobre que se llamaba Lázaro. ¿Por quiénes fue llevado al seno de Abraham? Por los ángeles. Entonces, ¿quién viene a recogernos cuando nos toca partir? No es tu abuelita, no es tu tío que ya murió. Las personas que han muerto no pueden volver a este mundo. Es un principio, una ley espiritual. Cuando morimos, salimos de este mundo y no podemos volver a este mundo, ¿no? Entonces, las personas que invocan a los muertos están cometiendo un gravísimo pecado, porque Dios ha prohibido específicamente que se invoque a los muertos. La invocación de muertos es demoníaca. No se debe invocar a los muertos, está prohibido específicamente por Dios en la Escritura, ¿no? Y era de tanto rigor que el que invocaba a los muertos tenía que morir apedreado. Ese era el castigo para el que invoque muertos. Y esto lo vemos en el caso del primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl, ¿no? Cuando Saúl perdió el favor de Dios y había muerto ya el profeta, ¿cuál fue el profeta que le ungió a él? Samuel, ¿no? Había muerto Samuel y Saúl ya no tenía el favor de Dios y el rey Saúl se sentía desprotegido porque el profeta Samuel le quería mucho y le protegía mucho. Cuando Dios le retiró su unción, el profeta Samuel lloró mucho por Saúl, a tal punto que Dios le dijo, ya deja de llorar, porque yo ya lo deseché, como él me desechó a mí. Y entonces no había más. Y Saúl y el profeta Samuel tenían un vínculo muy estrecho, pero Saúl era desobediente a la voz de Dios. Él hacía lo que le daba la gana en vez de obedecer a Dios. Y por eso perdió la unción de parte de Dios y el poder para gobernar al pueblo de Israel. Siguió gobernando físicamente, humanamente, pero ya no de parte de Dios, ¿no? Y entonces Samuel murió y Saúl se sintió abandonado, porque ya no había el hombre de Dios que le hablara de parte de Dios ante los peligros que se le presentaban. Y él era miedoso por eso. Y entonces, al no tener al profeta Samuel a quien consultar a Dios, no se le ocurrió mejor cosa que ir a consultar a una bruja, ¿no? Y entonces se fue, estaba prohibido en Israel, so pena de muerte. Y entonces él fue a consultar a una bruja
disfrazado para que no lo reconozcan. Pero la bruja, por tener espíritu de adivinación, cuando lo vio, dice, ¿por qué vienes aquí a traerme la espada a mí? Oye, rey Saúl, ¿acaso no está prohibido y tú vienes a pedirme consulta? Entonces Saúl le dice, no, olvídate, no te va a pasar ningún daño, ¿no? Entonces le dice, llámame a Samuel, porque él quería consultar a Dios respecto a una batalla. Y entonces, como ya estaba muerto Samuel, empezó a llamar a Samuel para que le diera una palabra. Y bueno, se presentó Samuel, ¿no? Pero Samuel le dio palabras muy duras. Y entre esas le dijo que por qué lo estaba llamando, si sabía bien que está prohibido que los muertos sean llamados, ¿no? Entonces ahí encontramos el ejemplo de esta situación tan grave, ¿no? Bueno, una vez más Saúl desobedeció a Dios en sus mandamientos por seguir sus criterios humanos en vez de seguir la ordenanza de Dios. Cuando Dios da una orden, confiemos que lo que Él ha ordenado es lo mejor, no lo que a nosotros nos parezca. ¿Y por qué estaba hablando de esto? Porque no vienen ni el tío, ni la tía, ni el abuelito, ni la abuelita, ni la mamá, ni el hijo de quien haya muerto. Cuando morimos son los ángeles los que vienen y nos llevan a la presencia del Señor, ¿no? Entonces, eso es algo para saber. La palabra que hemos leído nos lo revela. Entonces aquí encontramos quiénes son los que llevan a los muertos a la presencia de Dios, los ángeles. Entonces, cuando una persona va a morir, hay que prepararle para esa partida, porque va a haber a los ángeles que vienen para llevárselo. Y si no está preparado, se va a asustar. Por eso hay gente que agoniza terriblemente, porque está asustado del momento de partir. Y entonces no parte con alegría, sino con miedo, ¿no? Con miedo, no con tristeza, con miedo. Y el sufrimiento es por ese miedo. ¿Por qué? Porque no sabe las cosas espirituales, ¿no? Entonces es bueno de preparar a la gente cuando se puede, ¿no? Si fuese un accidente no hay tiempo de preparar a nadie. De repente nomás se van a encontrar en la presencia de los ángeles que lo van a llevar o al cielo o al infierno. Pero bueno, todos vamos a la presencia de Dios y de allí se tiene el juicio, unos para la gloria y otros para el otro lugar. Pero bueno, volvamos aquí. Continuamos con la siguiente lectura. Vamos al Salmo 34, verso 8. Entonces ya tenemos 2 versículos, por favor, no olviden de subrayarlo. ¿Con qué color? Morado. Morado, muy bien. Vamos al Salmo. Yo perdí. Lucas, ¿cuánto era? Lucas, ¿cuánto era? 16, 22. Ok, muy bien. Necesito marcarlo, ya está. Y ahora vamos al Salmo 34, 8. ¿Están allí? Muy bien. ¿Listos para leer? 1, 2, 3. El ángel de Yahvé pone sus alientos en torno a sus adentros y los libra. Una vez más. 1, 2, 3. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adentros y los libra. Muy bien. Eso es lo que sucede. Entonces encontramos aquí, ¿de qué ángeles está hablando? Muy bien, de los ángeles custodios o los ángeles de la guarda. Entonces, Él acampa alrededor de nosotros. ¿Cómo acampa alrededor de nosotros? No sabemos, pero esta es la figura que encontramos en la Escritura que nos habla, ¿no? Ahora, la palabra de Dios siempre es literal, muy de vez en cuando es simbólica, casi todo es literal, ¿no? Entonces, cuando Él dice que acampa en torno a los que le temen y los, ¿qué dice su Biblia? Y los libra. ¿Qué significa? Él nos protege. Entonces Él está acampando alrededor nuestro. ¿Por qué acampa alrededor nuestro? Cuando encontramos una expresión bíblica no es lirismo, ¿no? ¿Entienden lo que significa lírico?
¿no? Lírico, ¿qué significa? Poético. No, la palabra de Dios es muy poco poética. Sí hay poesía, pero es muy poco. La mayor parte es literal. Entonces aquí debemos entender que los ángeles dice que acampan alrededor nuestro. Imagínense ustedes que ustedes están al centro y entonces su ángel, imagínenselo, su ángel acampando alrededor de ustedes. ¿Qué está haciendo? A ver, cada uno diga lo que su imaginación le muestra. ¿Qué sientes tu hermana? Pero no, me explico mejor. ¿Qué te imaginas con esto? ¿Qué es lo que estás imaginando? El ángel está acampando alrededor tuyo. ¿Cómo lo imaginas? Está acompañando. Muy bien. Hermano Max. Que está mirando lo que escribo. Que está mirando lo que escribes. Hermano Armando. Mario. Que está a mi lado. Que está a tu lado. ¿Tú? Que está sentado al lado tuyo. Hermana, ¿dedicación? ¿En qué estás pensando, hermana? Vuelve acá a la tierra, a ver, vuelve a la tierra. Hermana Patricia. A mi costado izquierdo. A tu costado izquierdo. Muy bien. Pero recuerden, lo que dice que acampa alrededor tuyo. Él está dando vueltas alrededor tuyo. Acampa. ¿Alguna vez han ido a acampar? Se acampa alrededor de una fogata. Y eso es lo que los ángeles hacen alrededor nuestro. Nosotros somos como la fogata. Él está acampando alrededor nuestro. Su protección es dando vueltas alrededor nuestro. Nunca se cansa. Está acampando alrededor nuestro. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Porque es literal, no es lírico, es literal. Entonces, ¿por qué hace eso? Hay otro versículo que dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y han visto cómo acciona, cómo actúa un león con su presa? Le da vueltas alrededor antes de caer sobre la presa. Entonces, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dando vueltas alrededor de nosotros, y al menor descuido, cuando le damos la espalda, él nunca ataca de frente. ¡Plum! Se lanza sobre nosotros. Pero ¿quién está acampando alrededor nuestro para librarnos, para protegernos? Nuestro ángel. Entonces, ¿por qué está acampando alrededor nuestro? Porque está frente al león. Se mueve el león, se mueve el ángel. Se mueve el león, se mueve el ángel. Se mueve el león, se mueve el ángel, protegiéndote. Para que no tenga oportunidad de caer sobre ti. Entonces, no es la imagen de que tengo al diablito acá sentado en la oreja izquierda y a un angelito sentado acá en mi oreja derecha y cada uno me está hablando, cada uno. No es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que ambos están dando vueltas alrededor tuyo, el león buscando el momento y la ocasión, tu espalda, para poder atacarte. Y el ángel para protegerte. Entonces el león va así y el ángel está mirándolo al león. Alrededor tuyo, tú eres acá, y entonces el ángel está cuidándote alrededor tuyo. Ahí va el león, ahí va el león. Y el ángel está ahí dando vueltas. Por eso dice que él acampa alrededor nuestro y nos protege. Porque el demonio, los demonios son como leones que están esperando un momento de debilidad nuestra para lanzarse y atacarnos. Pero tenemos un protector, nuestro ángel. Él está entrenado para protegernos. Y nosotros podemos andar tranquilos. Por eso la palabra del Señor dice que castillo fuerte es nuestro Dios. Pronto refugio en la tribulación. Por eso vamos a acudir al Señor cuando estamos pasando momentos difíciles. Sea cual fuere la situación difícil que pasamos, debemos acudir a Él. Y vamos a encontrar su auxilio, siempre. Porque somos sus hijos. Y Él nos puso por eso un ángel para que nos proteja. Muy bien, ¿estamos aprendiendo algo de la palabra del Señor hoy día? Qué bueno, me alegro por eso. Vamos a continuar un poco más. Entonces, para resumir un poco,
Estamos en el punto 3 de la creación del mundo espiritual, el punto 1 de la creación del mundo espiritual. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos lo primero ahí, la creación del mundo espiritual. 1, la sola existencia de Dios. 2, la suficiencia de Dios. Entonces tenemos aquí 1, la existencia de Dios. 2, ya hemos visto, la suficiencia de Dios. Como Dios es suficiente, no necesita de nadie. Y tercero, los ángeles. Y aquí hemos visto 3.1, 3.2, 3.3. ¿No? Entonces hemos visto 3.1, que ha sido su creación. 3.2, ¿quién apuntó? Su naturaleza. Vimos cómo era su naturaleza. .3 hemos visto su actividad y misión. Su actividad y misión. Y 3.4, su custodia. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo ahora. Y ahora pasamos al punto B, la creación del mundo físico. Todos vieron ya las puertas del cielo, la foto que tomó el Hubble, ¿verdad? Que lo pasamos acá para que todos la hayan visto, ¿no? Cómo ya se ha encontrado algo que estaba escondido en el universo, la puerta de entrada para el cielo, de allí para atrás el mundo espiritual, de allí para acá el mundo físico, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos imaginarnos cómo funciona el mundo físico, haz de cuenta que estamos dentro de un globo, pero adentro. Y el globo por dentro, ese es el universo físico. El globo por fuera, el universo espiritual. Al universo espiritual le llamamos cielo. Toda la parte externa del globo, eso es el cielo. Pero acá hay una abertura, ¿no? Esa es la puerta del cielo, por donde se entra al cielo, desde el universo físico adentro hacia afuera, al universo espiritual, al cielo. Un día nosotros volveremos otra vez al universo espiritual. Hemos venido de allí y hemos entrado al universo físico. Pero un día saldremos otra vez, ¿no? El día en que nosotros fuimos engendrados, pasó eso. Del universo físico fuimos creados por Dios y fuimos incorporados al universo físico por esa puerta, que ya hemos visto la foto, ¿no? Entonces, ¿por qué es física la puerta?
porque ese es el lado interno, el mundo físico. Y por eso es que la puerta del cielo es visible, porque está entrando al mundo físico. Del otro lado es el mundo espiritual, no es visible, no es físico, es espiritual, es el cielo. ¿No? Un día también, cuando morimos, atravesamos el primer cielo, la atmósfera, el segundo cielo, el universo, el cosmos, el universo físico, y salimos por la puerta al cielo, al universo espiritual. Entonces, ¿dónde están nuestros seres amados que han muerto en Cristo? Acá afuera. No tienen contacto con el universo físico. No hay ningún contacto. Y está prohibido que ellos que están en el universo espiritual pasen al mundo físico otra vez. Solo cuando Cristo vuelva, ellos volverán con Cristo. Pero antes no. Entonces no es bueno invocar a los muertos, a nuestros seres amados. Por ejemplo, ahora el Día de la Madre, voy a invocar a mi mamita. No hagas eso, está prohibido por Dios. No invocarás a los muertos, dice su palabra. ¿No? A Dios no le agrada eso. Algunas personas quizás se preguntan por qué. Porque los perturban. Eso es lo que dijo el profeta Samuel a Saúl. ¿Por qué has venido a perturbarme? ¿No? ¿Qué es perturbar? Molestar. ¿No? Entonces no debemos invocar a las personas amadas que ya partieron. Debemos dejarles, ellos están viviendo en la presencia del Señor en el cielo, y dejarles tranquilos. Un día nos volveremos a reunir con ellos. ¿No? Sea que nosotros partamos o sea que el Señor vuelva, y por eso ese día nos reuniremos con ellos. ¿No? Entonces es eso. Ahora vamos entonces al universo físico. Y para esto vamos a usar el versículo 2 del Génesis 1. Lo usamos al principio de la clase y volveremos allí, porque aquí habla del universo físico. Lo que acabamos de terminar de explicar, todo esto, ha sido el versículo 1 de Génesis 1. ¿Recuerden el versículo 1 de Génesis 1? Eso es lo que hemos visto acá. Los cielos, cuando habla en plural, porque está hablando del cielo espiritual y del cielo físico. Y ahora vamos a hablar el versículo 2, la creación física. Lean todos el versículo 2. 1, 2, 3. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Muy bien, entonces eso es lo que encontramos cómo era en el principio. Ya hemos hablado de la creación de los cielos y ahora y de la tierra. Ahora pasamos a la tierra. Y dice que la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios, ahora aquí cuando dice viento de Dios no es que soplaba viento, había tempestad, no, el viento de Dios es el Espíritu Santo, Ruach. En hebreo aquí está utilizando el término Ruach, que significa Espíritu Santo. El viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces ya en el planeta la presencia de Dios estaba en el Espíritu Santo sobre las aguas. Porque el Espíritu Santo comunica vida. El Espíritu Santo es lo que da vida. ¿Y dónde encontramos la vida? El primer lugar en la Tierra, en nuestro planeta, el primer lugar que recibe vida, las aguas. ¿No? Y eso la ciencia lo corrobora. ¿No? La vida apareció en el agua, con los organismos unicelulares. ¿Qué es lo que produjo vida en las aguas? El Espíritu de Dios. ¿No? Y entonces, yo estaba viendo hace unos días un pedazo, no la vi toda la película, un pedazo de la película esta de la, ¿cómo se llama un escritor muy famoso hace algunos años atrás que escribió 2 libros, Dan Brown, ¿cómo se llama esa donde? El Código da Vinci, y el otro libro, el segundo, ¿cómo se llama? Ángeles y demonios, ¿no? Allí se ve, en esa película se ve en Ángeles y demonios, que es la segunda, ¿no? Ahí se ve la partícula de Dios, ¿no? Como ahí están los científicos buscando la partícula de Dios, o sea, llegando al elemento que dio origen a la vida, ¿no?
y dicen que este elemento es de antimateria, hasta donde llegan sus estudios. Todavía no lo han podido reproducir en la película, es ficción, lo reproducen, la chispa de la vida, ¿no? Le dicen, por eso le llaman la partícula de Dios, ¿no? Y toda la película versa en esto, ¿no? Que el hijo espiritual del Papa mata a su padre, porque el Papa, que era su padre espiritual, no su padre biológico, sino su padre espiritual, él lo crió, estaba a punto de permitir que la ciencia, a punto de aceptar la partícula de Dios, la llamada partícula de Dios en la ciencia. Entonces el hijo pensaba que eso era contrario a la fe, y como era el Papa el que iba a aceptarlo, entonces no le queda mejor recurso en su idea que matarlo, para poder proteger a una iglesia que sigue teniendo divisiones entre la ciencia y Dios. Me funciona bien. Entonces, allí podemos ver la partícula de Dios, ¿no? Y según el libro, según la explicación, eso es un poco de, ¿cómo se llama?, de especulación científica hoy en día, ¿no? Están tratando de tener esa partícula de Dios que se ve en la película, ¿no? Bueno, a mí me da risa porque la partícula de Dios sí existe, la partícula de Dios es el Espíritu Santo, porque el origen de la vida es el Espíritu de Dios, ¿no? El soplo de vida. Y el Espíritu de Dios es el que dio vida a las aguas en la tierra, ¿no? Entonces, veamos un poquito aquí para concluir ya nuestra intervención. Entonces, en Génesis 1, ahora veamos los versículos del 3 al 5. Y veamos cómo es que se dio el origen del mundo físico, ¿no? ¿Quién puede leer del versículo 3 al versículo 5? Una persona lea. Póngase de pie y lea. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde de la mañana, y la mañana un día. Luego dijo Dios... Ahí nomás, del 3 al 5 dije. No, muy bien, entonces encontramos, dijo Dios. ¿Cómo vino la creación? Por la palabra de Dios. Encontramos aquí a Dios hablando, dijo Dios. Haya luz. ¿Y qué sucedió? Hubo luz. ¿Cómo fue que Dios creó todo lo que existe? Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Entonces, no es como Mickey Mouse aparece con su varita mágica creando cosas. Eso es fantasía, así no es. Dios creó por el poder de su palabra. Él habló. Su palabra pronunció. ¿Qué es lo que dijo? Haya luz. Y ¡puf!, la luz apareció. ¿De dónde apareció la luz? ¿De dónde apareció la luz? De nada. Entonces la partícula de Dios, ¿qué cosa es? Es el poder de Dios activado. El poder de Dios activado es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el dinamus de Dios, ¿no? Eso es lo que significa Espíritu Santo. La expresión ruach tiene dos connotaciones. Una connotación de hálito o aliento, es silencioso. ¿Cómo es el aliento? A ver, hagan como el doctor cuando van al médico, le pone el estetoscopio acá y le dice, respire profundo y bote el aire por la boca. A ver, hagan. Otra, es hálito. El Espíritu Santo es de esa manera, silencioso, discreto. Y la otra manera es explosivo, es pentecostés. Viene como un torbellino de viento, ¿no? Como muchas aguas, dice otra de las figuras. Entonces ambas cosas, ambas figuras es el Espíritu de Dios. Es calmado, silencioso, imperceptible, pero también es fuerte, poderoso. Manifiesta su poder con rayos, truenos, relámpagos, ¿no? En ambas maneras se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces aquí encontramos, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad.
Entonces hubo luz. ¿Cómo le llaman a eso los científicos? El Big Bang. Ahí está. Los científicos creen que han descubierto. Oh, qué tontos, nunca leyeron la Biblia. Acá está. Antes que ellos lo descubrieran, ya estaba escrito. Entonces dice, ¿cómo fue? Apartó la luz de las tinieblas, de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció el día primero. Entonces encontramos, el primer día de la creación, Dios creó la luz, ¿no? El Big Bang, la gran explosión, ¡pum! Y separó la luz de la oscuridad, ¿no? Y es como una explosión. ¿Cómo es una explosión? Así, ¿no? Volviendo a la imagen del globo como si fuera el universo, entonces cuando empieza el universo es como el globo desinflado. Y entonces empieza Dios y empieza a inflarse. Empieza a inflarse. Estoy usando una analogía, ¿no? Una figura para explicar algo. Y entonces el universo va creciendo, el globo va creciendo. Actualmente el globo sigue en expansión. Cuando yo empecé a estudiar filosofía en la universidad, hace algunos decenios, ya son decenios, en los 80s, el catedrático que nos enseñaba estaba, no me acuerdo su nombre, pero era un genio. Y él estaba con lo último de la ciencia, él era un norteamericano, él estaba con lo último de la avanzada de la ciencia. Y él nos decía, el universo llegó a su máxima explosión, ahora está está en una actitud contraria, está empezando a contraerse. Eso nos dijo en el año 81 en la universidad, ¿no? Pero en los 90 descubrieron los científicos que no se estaba contrayendo, seguía expandiéndose. El universo sigue expandiéndose como un globo, ya no de este porte, inmenso, pero sigue expandiéndose todavía, cada vez se expande más, se expande más. Lo curioso, y por eso utilicé la figura de un globo, lo curioso es que se expande, según los estudios de los científicos, de manera, ¿cómo se llama? Equilibrada, equidistante, igual que un globo. Se está expandiendo, pero en la misma dimensión para todos los lados. Y el universo es circular. Ya se conocen los bordes matemáticamente. Todavía no se ha visto, no se ha comprobado, pero matemáticamente ya se conocen los bordes del universo. Pero como está en expansión, esos bordes cada vez van siendo más y más extensos. Actualmente el borde del universo, cuando llegamos al borde del universo, estamos llegando al mismo momento de la creación del universo. Eso es el borde del universo, llegando, o sea, desde el punto donde estamos nosotros hacia el fondo, pongamos que estás acá, de acá hasta acá, ¿no? Al borde del universo. El borde del universo estará por la puerta, ¿no? Entonces de acá hasta acá, hacia la puerta, el borde del universo, son, yo lo tengo apuntado, 13.820 millones de años luz. Ese es el tamaño del borde. Y el Hubble ha llegado a la expansión de... ¿Dónde apunté eso? Se me escapó. 13.000 menos 4.000, ¿cuánto es? 9.000. Ha llegado a la expansión de 9.000 y pico millones de años luz. Hasta ahí se puede llegar. O sea, lo que el Hubble puede llegar a ver, lo último que puede llegar a ver, lo más lejano, o sea, lo más cercano a la creación, ¿no? Lo más cercano, acá, es hasta 9.000 millones de años luz. Faltan 4.000 millones de años, nada más, para poder llegar al borde exterior. Ahora hay un nuevo telescopio que también lo tienen en el espacio. Aún creo que no está funcionando. Más poderoso que el Hubble.
y están pensando que este nuevo telescopio sí va a poder llegar al borde mismo del universo. Pero el universo sigue expansivo. Entonces cuando lleguen a la dimensión de los 4.000 millones de años que faltan, ya estará el borde más allácito. Porque sigue expandiéndose. ¿Me dejo entender? Pero la ciencia, miren la ciencia humana hasta dónde ha llegado. Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, anoten sus preguntas, me las hacen llegar. Pongámonos de pie, nos hemos quedado entonces en el primer día de la creación, vamos a continuar el próximo martes.